Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles el mazo que me subió a NDMAX en mi cuenta secundaria. Pero primero que nada, disclaimers importantes. Número uno, este es un mazo que es un memingo tirando a road deck. Tú lo que tienes que entender es que para que puedas subir con este tipo de mazos que no son meta ni nada parecido, tienes que buscar 4 cosas. Primero, que el mazo tenga al menos algunos match favorables contra lo que se anda jugando en el formato. Número 2, que entiendas cómo funcionan los mazos del formato, porque cualquier error que cometa el rival, tú tienes que aprovecharlo para sacarle ventaja. Número 3, conoce bien tu mazo porque cualquier error que tú cometas te va a hacer directamente perder el duelo. Y número 4, el factor suerte. Los 3 primeros factores son los más importantes, pero siéndote sincero, la suerte es algo que puede definir que subas más rápido o más lento. Así que téngalo en cuenta y mucho cuidado, solamente armen el mazo si es que ya lo tienen, pero de que se puede subir, se puede subir. De hecho, a mí no me costó mucho, pero el factor suerte estuvo con nosotros durante algunos duelos, así que ojo con ese tipo de buy. Con todo esto dicho, ahora sí ya podemos hablar del mazo. Solfacorde es un mazo que va a tener dos cosas muy interesantes. Primero, que sus sinergias van a ir en la escala que tengan cada una de ellas. A veces las cartas van a pedir que tengas escalas impares, otras veces pares y otras veces impares y pares. El punto es que cuando tú tienes tus escalas solfacordes e invocas por péndulo, tú tienes protección. El rival no puede activar nada en respuesta, así que aunque te deje algún negador de invocación o tenga algún tipo de counter, si tú invocas por péndulo con tus escalas solfacordes a una carta solfacorde, esta va a estar protegida. Y lo chido es que puedes hacer chainlock. Puedes hacer cosas como billón de péndulo, invocar 2 cartas péndulo, y mientras que una de ellas sea solfacorde, tu rival no va a poder activar nada en respuesta. Y justamente ahí es donde viene lo interesante, porque puedes llegar a papear algunas cosas como podría ser Utopía si se llega a descuidar. Y lo otro chido que tiene este mazo es que la habilidad, así como billón de péndulo, te buscan cualquier péndulo del deck a tu mano. No tienen que ser ni del arquetipo, haciendo que puedas llevar distintas tech. Como esta versión yo la armé a base de puro ticket gratis y algunas cosas que ya tenía. Agarramos al perro Didi, que es una carta gratuita. Cuando el rival invoca algo de modo especial de deck extra, pues puedes seleccionar y negarlo. Pero tú puedes mejorar este mazo. Si tienes My Specter con la counter, perfecto. Si tienes a Odice, también se lo puedes meter y tenemos esa versión en el canal si gustas a ir a verlo. El punto, como digo, es que subí con este mazo buscando una cosa que sea medianamente barata y que tenga ciertas ventajas contra lo que se anda jugando. ¿Y cuáles son esas ventajas? Pues como ya te comenté, el rival no puede activar nada en respuesta a tu péndulo, así que cosas como Utopía, si se descuida lo puedes hacer porquería. Y número 2 y más importante, tu turno 1 va a consistir de manera medianamente consistente, válgase la redundancia, en dejar tu enlace 3, que solamente es un monstruo, así que no te vas a comer la Golem, o al menos no al principio. Y número 2, dejas una trampa que te ayuda a reventar carta del rival. Y eso, aunque sea muy sencillo, puede funcionar muy bien también contra los Utopías si a ti te toca ir primero, porque una negación más una destrucción y por ahí un boss monster que va a caer más o menos a mitad del duelo por ahí, puede agarrar muy descalzo al rival, sumado a que puedes robar staples, y con eso, aunque no lo creas, sí que puedes ganarle mazos como Utopía, sí que puedes ganarle mazos como Resonator, entre otros, mientras entiendas cómo funciona. Así que con esto dicho, ahora sí vamos a hablar de las debilidades. Entre las debilidades es que si bien tenemos protección a nuestra invocación por péndulo, tenemos que llegar a ello. Y si tú quieres sacarle value, vas a tener que hacer billón de péndulo. Y si te niegan billón de péndulo, vas a quedar muy descalzo, porque aunque tu invocación por péndulo esté protegida, pues esta muchachita ya no va a poder tronar cartas ni te va a buscar carta y vas a depender enteramente de la mano que tenga. Número 2. Negar Cutia a veces puede dejar descompuesto este mazo. Dependerá mucho de cómo robes, pero un simple Bailer o cualquier tipo de negación a Cutia muchas veces te va a dejar muy vendido. Mi recomendación es, te la puedes jugar a negar la Cutia, porque si no tiene los extender adecuados, así busque con la habilidad, muchas veces no le va a dar la mano al jugador solfacorde para seguir extendiendo. Número 3. Para que el enlace solfacorde pueda negar, tiene que invocar en su zona de las flechitas una carta péndulo solfacorde con escala impar. Si evitas eso, ya no va a negar esta muchachona, así que ojo a esos detalles. Y ya estaría. El mazo tampoco es que sea aquí la quinta maravilla como para que necesitemos saber sus debilidades del todo, pero si te lo cruzas, solamente ten mucho cuidado con la protección que tiene su invocación por péndulo, porque una vez que lo hagas no vas a poder responder si baja una carta solfacorde, y ya estaría. Y ahora sí empezamos con las cartas. Llevé Bailer porque era la hand trap que tenía a la mano. Ustedes pueden cambiarla por cualquier otra hand trap, o mi recomendación serían 3 eclipses. Eclipse fue lo que más carrió los duelos. Luego Majestad Hiperión, a este lo llevamos caso similar al perro,
como una tech que tenía en mi cuenta. Este está interesante porque con Luna tenemos un combo. Resumidas cuentas, Solfa Sonadas, haces Luna, ella puede mandar al Majesté Hyperion al cementerio. Y Luna tiene el efecto de tributar un monstruo de hada y reventar una carta del rival. Si la tributas ella misma, al estar en cementerio, Majesté Hyperion se puede invocar desde Randola. Y si tienes más hadas en cementerio, ya sea que tengas sus otros enlaces, porque recuerden que juegas un deck péndulo, así que no va a haber muchas hadas ahí, puedes desterrarle cartas del cementerio al rival. Contra Sky vino bien en un par de duelos. Ya lo tenemos a Kulia, uno de los boss monster e importante, es nivel 8. Así que aquí es donde tú me vas a decir, oye, ¿y cómo bajo a esta muchacha si mi escala más alta es 8? Pues muy sencillo, tienes tres maneras. Número 1, con el campo que te permite aumentar las escalas. Número 2, con su propio efecto que sacrifica a dos monstruos péndulos y se puede invocar. Y número 3, con el efecto de Kulia que te permite invocar una de tus escalas péndulos que sea impar al momento de que ella vaya a negar, haciendo que así es como la puedes bajar. Luego tiene dos efectos, puedes seleccionar una carta que controle el rival o hasta dos si tienes una escala impar y negarle los efectos hasta el final del turno del rival, haciendo que así le quites algunas magias continuas, que eso viene perfecto. Y por último, puedes activar un efecto de monstruo en el campo con un ataque igual o menor que la escala de péndulo más alta que tengas tú por 300, ese va a explotar. Lo puedes destruir y eso viene perfecto contra cosas como Utopía, porque el doble Utopía tiene 0 de ataque. Así que ojito, es un mejor boss monster de lo que puede aparentar contra ciertos match. Cerbero, mientras esté en el campo, si se invoca un monstruo, fusión, sincronía o exit, puede seleccionar uno de esos monstruos y no va a poder atacar y sus efectos son negados. Es una opción barata de un péndulo genérico que traté de buscar. La cortinita telonero, si está como escala y no controla otros monstruos, invoca de modo especial haciendo que puedas acceder a billón de péndulo. Kutia, a la normal o special, te añade cualquier carta del arquetipo. Como efecto continuo, va a hacer de que todos los monstruos Solfa Acorde que controles ganen 100 de ataque por su propia escala. Ahora tenemos a gracia dos efectos. El primero, si tienes una escala par en tu zona péndulo y pegas con un monstruo Solfa Acorde, tu rival no puede activar efectos de monstruos. Ojo que si el rival tiene algunas hand trap, esta chiquita viene bastante bien. Y luego a la normal o special te añade una magia o trampa del arquetipo. Trimia, si tienes una escala Solfa Acorde, se puede invocar de modo especial de tu manito. Te sirve también para acceder a billón de péndulo y su escala 7 ayuda en muchas situaciones. Y una copia de Litia. Esta muchachita, la normal o special, va a devolver una magia o trampa que controle el rival. Lo mejor de todo, recuerda que si invocas a ella o a Gracia y tienes tus escalas péndulos del arquetipo, tu rival no puede activar nada en respuesta, haciendo que Litia sea muy buena para quitarle back row al rival, incluso equipos Utopía, entre otro tipo de buy. E importante, las escalas 5 para arriba van a evitar que tus invocaciones por péndulo puedan ser negadas, mientras que tus escalas 4 para abajo del arquetipo van a evitar que tu rival no pueda activar ni magias, trampas o efectos de monstruos cuando tus monstruos Solfa Acorde péndulos son invocados por péndulo. Allí es donde radica la protección y trata de tener ambos tipos de escala para que no se pueda hacer ni lo uno ni lo otro. Luego tenemos Eclipse, cartota que carrió duelos, Darkhold que carrió un duelo también. Y por último, si controlas 3 cartas Solfa Acordes que tengan escala par o impar y que sean de nombres diferentes, puedes destruir una carta que controle tu adversario. Esa vaina no selecciona y recuerda que tú al cambiarle el nivel a una carta Solfa Acorde en tus escalas a 9, se vuelve un impar, haciendo que por ahí puedas acceder a esa destrucción más fácil de lo que parece. Elegancia, que tiene varios efectos. La primera, puedes poner un monstruo Solfa Acorde de tu deck en tu zona de péndulo. La segunda, una carta Solfa Acorde en tu mano se va al deck extra, boca arriba, y luego pones 2 escalas de gratis. Y por último, si tienes una escala par e impar, puedes mandar ambas cartas al deck extra y luego robar 2. Y por último, la trampa, que tiene 3 efectos. Si tienes una escala impar, puedes invocar de tu deck extra un Solfa Acorde con escala impar. Si tienes una escala par, lo mismo, puedes invocar un Solfa Acorde con escala par. Y por último, si tienes par e impar, puedes destruir una carta que controle el rival seleccionando. En cuanto al extra deck, puro relleno genérico. Lo más importante es billón de péndulo, porque ya a la caída pagas 1200 puntos de vida, te añade una carta péndulo del deck a tu mano. Y eso sí, no puedes activar efectos de monstruos y las zonas péndulos están negadas hasta que invoques por péndulo. Si 2 cartas invocan de tu lado del campo al mismo tiempo, ella puede reventar 2 cartas en el campo del rival. Y obviamente, si haces esto con tus escalas péndulos Solfa Acordes puestas e invocas una Solfa Acorde, tu rival no puede responder a este efecto. Kulia puede negar. Lo único malo, ella no destruye, pero lo importante es que lo va a hacer siempre y cuando invoque de tus zonas péndulo una carta con escala impar. Y luego te puedes añadir desde el deck a tu deck extra una carta Solfa Acorde para cortar el mazo y robar stave. Y Luna, como ya te expliqué, y al ser invocada por enlace, tira desde el deck al cementerio a Majestad Hyperion. Esta muchachita puede tributar un monstruo hada de tu lado del campo para luego destruir una carta al rival. Lo chido es que sirve como una especie de Nightmare Phoenix y que encima
Te va a generar comida en cementerio con Majestad Hiperión, el cual se puede invocar desterrando a esta muchacha en campo cementerio. Así que está bueno para llegar a veces al daño, así como para forzar al rival. Y ya estaría. El mazo se puede pulir de muchas maneras. Tenemos otro video de Solfactor si quieres ver una mejor versión de este mismo. En resumidas cuentas, se llega con un mazo barato siempre que tengas los tickets, entiendas cómo funciona el meta y también un poco la suerte. Ojo, vamos. Bueno, gente, de lo vamos contra un Utopía. Si gana, aumentará tu ND. Spoiler, no va a aumentar su ND. Ajá. Y se lo quitó un Solfa. Muy bien, el poder que llegará al futuro. Y tenemos una mano que está un poquito fea, pero bueno, vamos. Putia, tenemos Gracia. Oscilación del péndulo, revelamos uno. Y como tenemos un monstruo péndulo en campo, podemos buscar cartas. Vamos a buscar en este caso Elitia. ¿Por qué? Porque directamente, como es Utopía y llevan Lavagolens, pues no queremos dejarle dos monstruos en el campo. Tan sencillo como eso. Invocamos por péndulo 2 cartas y ya está. Ni billón ni nada vas a querer tener vida, de hecho, contra Utopía, por si acaso. Hacemos Luna, acortamos el mazo tirando Majestad Hiperión. Y ahora sí escalamos a Kulia. Kulia, colocamos campo, reciclamos carta de una vez para tener follow el siguiente turno. Tenemos Cutie y colocamos 2. Excelente. Aquí la Lavagolem nos la pellizca, pero tengan cuidado porque no falta el vato rancio que lleva cosas como Kaiju. Muy bien, se añade el sabio, ahí está tu Kaiju. Obviamente juegas un mazo que deja un boss monster y te sale el vato random, pero bueno, ya, detalles. Muy bien. El poder que llegará al futuro, revela carta, devuelve y se activa su habilidad. Se añade el armado, se añade el Astraltopia, está bien. Baja 1, baja 2, Eclipse y pa'l río, ya está. Va a activar su habilidad, obviamente, para devolver, hacer espacio y tener al buen Utopía. Pero cuando haga la rank up, simplemente tenemos la trampa que buscamos. Ya está, tronamos esa porquería, tenemos el campo establecido y paramos al Utopía meado. Con esto simplemente es cosa de hacerlo TK. Bajamos Kutia, buscamos carta, tenemos Kulia. Activamos el efecto del campo, aumentamos nuestra escala igual a la cantidad del nivel, o sea, siempre te va a dar 9 a la carta que selecciones del arquetipo. Ya está, no le dé más vueltas. Invocamos por péndulo, 1, 2. Efecto de gracia, buscamos elegancia. Eso sí, tengan cuidado con una cosa. Como solo llevamos una trampa, no tenemos otra interrupción que buscar. Por lo mismo, pues ya buscamos simplemente elegancia, pegamos 1, 2 y esto es duelo. O sea que hay con cartas que es una staple y dejes el campo de Solfacordes. Lo mejor que tiene es la trampa y el follow que te va a dejar casi siempre. Así que bien. Bueno, gente, repetición. Vamos contra un Yuma. Nos va a tocar ir primero rachita de 2. Esto, si no me equivoco, ya fue ya tema de ND 18 tirando a 20. Así que empieza lo chido. El poder que llegará al futuro. Mano toda rancia, pero bueno. Habilidad. Revelamos. Añadimos Kutia y devolvemos elegancia. Ponemos telonero y recuerda que quieres dos monstruos en campo si quieres acceder a tu Omni. Sobre todo por la mano que tenemos. Hacemos normal Kutia, buscamos gracia, elegancia, tenemos escalas gratis e invocamos por péndulo. No te bajes la vida, ten mucho cuidado. Buscamos la trampa, perfecto, y vamos por Luna. Esto siempre que no depende de hacer bión para extender tu jugada. Tiramos al cementerio, hacemos Kulia y ya está. Colocamos carta y listo. Le toca al vato, tiene al sabio, tiene al ascendido, perfecto, y tiene al armado. Baja 1, música, en chinga. El problema, tiene lanza, no mames, negamos eso, ni en broma. Vamos a esperar tranquilamente y no hay nada más que hacer. El vato baja carta, perfecto, activa el poder que llega al futuro. Va a añadirse la arranca y activar magia de fuerza número. Se activa esa vaina, Kulia lo niega. Y ¿sabes qué es lo mejor? Cuando niega, invoca a Kulia. Aquí viene algo chingón. El vato va a ser doble Utopía. Doble Utopía va a activar sus efectos 1-2 para la búsqueda. Y aquí es donde Kulia puede tronarlo. ¿Qué es lo que pasa? Si un monstruo del rival que tiene menos ataque igual a la escala por lo que era 300 activa su efecto, lo podemos tronar. Así que esa vaina va a ser Kabunch. Tiene que esquivar, pero Baylor y pa'l río. Recuerden que como lo negamos en el campo y no está explotando y siendo negado, sí que va a perder el resto de cosas. Así que negate, explota, negate, negate y ya no tiene nada más. Tiene el Astraltopia, lo baja, pero ya qué va a hacer. Puede mandar al cementerio carta, pero no a él mismo para buscar su counter. Y de todas maneras tenemos dos monstruos que lo tienen bien agarradito. Activa, manda al cementerio, busca la counter, que igual el Utopía recuerden que explota si batalla por su propio efecto, ni siquiera por el mío.
Desterramos la luna invocando al Majestad Imperión y así tenemos el daño suficiente para acabar el duelo. Y listo, ya está, papiadito el Utopía. Bueno gente, duelo vamos contra un Resonator. Este fue el duelo de su vida. Y aquí briqueamos bien rico para no perder la costumbre, pero tú simplemente sigues jugando hasta el final, sobre todo si es la promo. Tenemos Darkhold, que muy bonito, pero ahorita no sirve. Elegancia, Elitia y Kulia. ¿Qué vamos a hacer? Pues emergencia, jugada desesperada. Revelamos 2 cartas. Añadimos Kutia. Kutia normal, vamos a buscar, en este caso, Gracia. Y lo que vamos a hacer es poner Kulia, poner Elitia e invocar a Gracia por péndulo. De esta manera buscamos una interrupción. Efecto, tenemos la trampa. Muy bien, ¿qué hacemos? Utilizando ambas cartas, vamos por Billón de Péndulo. Y lo que vamos a buscar es Kutia. Con esto ya acortamos un poco el mazo y tratamos de aumentar las probabilidades de robar alguna staple. Esto puede salir bien, puede salir mal, depende de tu suerte un poco y también cómo construyas tu mazo. Activamos, robamos cartas y salió justamente lo que necesitábamos. Una escala impar y una par para tener la destrucción de la trampa. Más el eclipse, que justamente es lo que nos va a hacer tanquear. Colocamos las escalas, colocamos triple carta y listo. Es lo mejor que podíamos hacer con una mano briqueada. El vato coloca la cadena. Perfecto. Activa Gaia Carmesí y cuando va a buscar la tronamos. Si el vato no roba bien, directamente hasta ahí llegó. Puede bajar su sincronía si quiere, todo fregado. Pero tenemos el eclipse para comprarnos el tour. Listo, le negamos esa vaina. Bien, el problema tiene al 3. Resonador del alma, le añade huesitos. Huesitos. Tiene Gaia Carmesí también. Activa el efecto. Huesitos tira al cementerio una droplet. Oh, se quiso guardar la cadena y quiso tener la mágica para poder flotar. Aunque recuerden que sin el Resonator no flota nada. Aquí obviamente antes de que tire carta y siga buscando cosas como Golem, le tiramos Eclipse. Y ya está. Ya no puede seguir porque, recordatorio, y esto sí es importante, conoce cómo funciona el mazo del rival. Su habilidad le deja invocar al RDA, mandar una carta de su mano también. Como ya no tiene cartas en mano, pues ya está. Roba 2, eso sí, pero listo. Hacemos normal, Kutia, buscamos carta, no negó, sacó boleto. A la invocación por péndulo, no le puede responder con nada. Es así como tenemos búsqueda y tenemos Elitia para levantarle carta. Le levantamos la cadena demoníaca y encima Billón de Péndulo truena 2 cartas. Le tronamos ambos monstruos porque no tiene el RDA como para que ande flotando con su mágica. Y esto se acabó. Eso sí, no me la voy a jugar porque es duelo de su vida. No vaya a tener algún Cairo o alguna mamada media random. Hacemos al menos el enlace 3 y ya pegamos. 1, 2 y 3. Listo. Y así es como subimos pues a N de Max. Ahora, importante, porque esto sí es bueno que lo conozcan. Solfas es un mazo que directamente ya está en ese limbo entre poder subir y no poder subir. Depende a veces de cosas externas para poder hacerlo. En este caso es una versión recontra free to play, pues llevamos al perro, no llevamos ni lo dice por último. Entonces, no te digo que si vas a jugar Solfas vas a subir rápido, porque no fue el caso, demoramos un poquito. Fueron 42 victorias desde el N de 10 más o menos hasta aquí. No es poco realmente. Pero ten en cuenta que va a depender de varios factores. Entre que tú juegues bien, la gente que te salga también, porque aquí nos salió una Utopía que no hizo nada. Simplemente fue a jugar y se rindió. No hizo nada, pasó y ya está. Aquí me salió un Shadow que sí me hizo porquería, las cosas como son. Y me salieron 4 Jaden, que bueno, contra uno perdimos, al resto sí los pudimos papear, pero en general es tu peor match de todos. Entonces, tengan un poco de paciencia. Traten de subir, sobre todo cuando empiece la segunda fase, que cuando vean este vídeo ya debería de haber empezado. Y sobre todo conoce bien tu mazo y el del rival. Esa partida contra Resonator la ganamos directamente porque sabíamos cómo funcionaba la habilidad. Si no sabes cómo funciona el mazo del rival, no vas a saber dónde interrumpir, así que ojito. Listo. Bueno gente, lo vamos contra un Varys. Nos va a tocar ir segundo. Si ganas o meterás tu ND, esto fue en rangos bajos. Eso sí, el vato llevaba racha de 15, no mames. Oscilación del péndulo. Vamos allá. Tenemos una mano que está bien, de hecho. Eclipse para empezar. Rotísimo. El vato activa habilidad, tira al cementerio, se añade cartas. Perfecto, tiene la melodía, tira al cementerio, el platacuete, se añade 1 y se añade 2. Un Blue Eyes, eso sí, así que posiblemente 2 levianeros en mano.
Tiene bloqueador pesado. El revuelta explota a uno de los legioneros. Se recicla. Meteoro tira al cementerio. Y activa bloqueador pesado. Así llega el revuelta. Trae carta. Coloca. Y tiene a el buen Tracer. Excelente. Nos toca a nosotros. Eclipse para el río. Ya está. Nos olvidamos de esas dos cartas. El Tracer podría reventarse el mismo. Sí. Tal vez para flotar. Tal vez. No era mala idea. Activamos habilidad, revelamos, pero como no tenemos dos péndulos, tenemos que devolver. Vamos a bajar lo que es Kutia. Y él tiene ofensiva. Como chingas, hermano, ni modo, ya no podemos hacer Billions. Pero el detalle es que sí tenemos gracia. Y con elegancia más gracia, tienes tus escalas gratis. Ahora invocamos por péndulo. Gracia al campo, buscamos la trampa, colocamos y pegamos. Nos vamos a quitar al Tracer porque es el que va a andar molestando. Porque el siguiente turno puede andar reventando carta y trayendo. Y ya está. Se voltea, roba carta, colocamos y listo. El vato, enlace con recarga. Va a traer Quad Borrel, descarta la punta, Baylor. Evitamos la destrucción de nuestra chiquita. Ponen en ataque, ponen en defensa y con música le apuntamos al ritual. Problema, tiene lanza. Como chingas, hermano, pues bueno, se compró el turno. Tortazo 1, tortazo 2, pero no consigue ganarnos. Y aquí viene lo chido. Invocamos por péndulo. 2 cartas. El Riot no puede activar efecto en respuesta a nuestras invocaciones péndulos por nuestras escalas, que eso es lo importante de aquí. Y con el Itia levantamos carta, con gracia buscamos carta y ya está. Tenemos el campo, recuperamos nuestra carta, activamos armonía, efecto. Le explotamos carta porque tenemos 3 escalas pares, gracia, Elitia y lo que sería Kutia. Ahora sí, con esa vaina fuera, ya podemos jugar tranquilos. Hacemos luna, efecto, tiramos al Majestad Hyperion, efecto del campo, reciclamos. Vamos a bajar Kutia, buscar carta, tenemos Dreamia. Vamos a activar luna, tributar Kutia, explotarle carta, bajar Dreamia. Mandar al cementerio, invocar Majestad Hyperion y buscar el Lethal. Tributamos ambos péndulos, baja la Kulia y ganamos el duelo. Entonces, esa protección que tenemos invocación por péndulo es bastante rancia, la verdad. Porque a la caída tampoco va a poder activar nada del rival y eso sirve para hacer algunos locks bastante ricolinos. Bueno, gente, de lo vamos contra un Yuma y Astral. Nos toca ir primero, que eso sí, contra Utopía primero es donde tienes la ventaja. Yendo segundo realmente no, porque sí te puede dar bastantes problemas. Cuidado. Muy bien, Manazo God. Como me gusta, muy bien Konami. Buscamos carta, tenemos Kulia. Ponemos Kulia de escala y activamos la habilidad. Revelamos, añadimos, tenemos Dreamia, Dreamia al campo. Y vamos a ir por más allá del péndulo. ¿Por qué? ¿Por qué no buscar gracia e invocarla y ya? Porque no llegamos a nuestro enlace 3. Tenemos que intentar llegar. Buscamos gracia. Ponemos Kutia. Vamos a bajar por péndulo a gracia nada más. Porque aquí también puedes invocar a Dreamia, pero no tiene sentido porque miedo a la Golem. Colocamos 2 y ya está. Este suele ser tu campo casi siempre. Generalmente vas a rascar una staple por la construcción misma del mazo, aunque no siempre va a pasar, ten cuidado. Muy bien, veamos qué ocurre. Darkhold, chingada madre, ni modo. Aquí podíamos negarlo, sí, pero hay un detalle y ten cuidado con esto. Si tú niegas Darkhold, va a caer Kulia. Y si te comes Lava Golem, que tú dirás, ¿quién lleva Lava Golem y Darkhold? Bueno, miren, la verdad a este punto no lo veo raro, sinceramente. Entonces, si pierdes la Kulia del campo, ya no tendrías escala par e impar y perderías la destrucción de la trampa. Así que mucho cuidado con lo que decides invocar. Aquí lo dejamos pasar nomás y ya está. El vato revela. Activa habilidad, se transforma y añade. Tiene sabio ascendido. Sabio armado también, perfecto. Baja 1, baja 2. Eclipse ahí en chinga. El vato va a activar su habilidad obviamente. Y ya está, ya sea que se quite una carta del campo, ya sea que haga lo otro, tú simplemente esperas y listo. Baja la Utopía, hace el arranca, activamos la trampa y lo tronamos. Y el muy pillín va a ser una jugada interesante. Coloca la Astraltopía boca abajo. Con esto va a robar 3 pinches... Bueno, la Astraltopía, perdón. El sabio de la desaparición. Y roba 3 pinches cartas. Tenemos que ir con todo. Hacemos normal Kutia, buscamos Dreamia. Invocamos por péndulo. 1, 2. Gracias, va a buscar carta. Tenemos elegancia. Vamos a activarlo para acelerar y tratar de rascar staples. En este caso salió otro eclipse. Excelente. Hacemos IP Mascarena. Pegamos 1, pegamos 2. Y así tenemos un unicornio en caso de que él intente hacer algo. El eclipse por si activa habilidad y rank up. Y el Baylor para controlar. El vato tira la Golem
Porque sí, tenía Darkhold y Lava Golem. Y tú dirás, ¿y esa mamada qué? Eso dije yo. Ciclón del Cosmos, esa mamada qué? Dije yo por 2, no puede ser. Ni modo. Igual robó 4 cartas, está bien, no es tan raro. Activa habilidad. Revela. Añade. Tiene la Estratopía, tiene el Sabio, tiene otra Estratopía. Parece que el otro azulito ya no la llevaba. Activa habilidad, devuelve, tiene la rank up y tiene la Utopía. Baja la Estratopía, activa la rank up. Va por lo que sería Leo definitivo. Muy bien. Leo definitivo, efecto. Se equipa carta. Hace lo que es doble Utopía. Y aquí siempre botón en off. Espérense porque no falta el desesperadito que activa todos los efectos juntos. Doble Utopía, va a añadirse carta y activa el efecto de transformación. Aquí es donde cambias tu botoncito al sí y le enchufas el Bailer. Ahora, aquí es donde tú te vas a decir, ¿y cómo vas a pasar ese campo si no tienes nada? Y eso es muy cierto, no tenemos nada. Y de hecho, el vato, si hubiera pegado con Lightning a Lava Golem, hubiera ganado el daño desacoplándose materiales. Y luego hubiera pegado con Leo y hubiera ganado. La fregó, la fregó. ¿Qué hacemos nosotros? Confiar en el corazón de las trampas. ¿Por qué? Muy bonito tu Lava Golem y tu Darkhold, pero yo también tengo el mío. Darkhold y pa'l río. Damos carta y le pegamos y rezamos de que no robe nada bueno. Aunque igual recuerden, su habilidad le va a pedir 2 cartas. Con una sola no puede activar el efecto. Y aquí dependemos de robar un monstruo para ganar. Y robamos la cortinita. Y como si fuéramos protagonistas, pues ya está. Papiadito. Listo. Tengan en cuenta igual que nos hemos comido Darkhold, nos hemos comido Lava Golem. Y ha tenido unas manos bastante rancias el vato, pero pues al final se puede ganar. Así que no tiren la toalla. Bueno, gente, repetición de derrota. Y de hecho, esta fue mi primera promo a N de Max. La otra es la que ya habrán visto contra RDA. Y esto hubiera sido buena, pero un misplay nos costó la partida y que robamos medio feo. Eclipse es God, pero el problema, ¿saben cuál es? Que no teníamos mucho más. Telonero se activa y aquí contra Hero tú lo que quieres dejar es al perro Didi. El perro Didi te puede ayudar contra el Rainbow y al Arme te lo quitas con la trampa y la Super Poli se la va a comer obviamente el enlace. Ni modo. Vamos con lo que tenemos, hacemos Billón de Péndulo, buscamos Kutia. Y así al menos tenemos a Elitia en mano por cualquier vaina. Invocamos por péndulo, 1, 2, buscamos carta, tenemos trampa, tenemos esto. Y el siguiente turno al menos ya tenemos un antibacro. Terminamos turno con la trampa, el eclipse y la Omni. El vato, el problema es que también abrió bien roto porque tiene a sólido y baja estratos. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Si activamos eclipse, evitamos la destrucción, sí, pero luego fusiona, revive estratos y dispara el efecto de nuevo y nos fuerza el backthrow. Así que lo que voy a optar yo es activar Kulia. Con esto, llega Kulia y le negamos estratos. Colocamos Gracia desde el deck. Él activa la habilidad y tiene el Armed Dragon. A esa vaina, para eso está la trampa. Lo tornamos en chinga, ni te lo pienses. Al Rainbow no, porque esa vaina tiene protección, ya está. E incluso, si estás en Rainbow y te limpian el campo, recuerda que tu trampa puede invocar del deck extra una carta Solfacorde mientras que cumples las condiciones de la trampa. En fin, fusiona, hace amanecer. Sólido, revive estratos y amanecer le va a añadir carta. ¿Cuál fue el misplay? Este de aquí, aunque siendo sincero, igual estábamos fregadísimos. Activa estratos y yo lo reviento con Kulia. Dije, lo reviento para que no tenga material. El problema es que tiene Super Poli. Si hubiéramos activado Eclipse en vez de Kulia, al menos este amanecer de aquí se hubiera quedado boca abajo. El problema es que, pues por activar Kulia, yo ya no le puedo responder a Super Poli y perdimos el Eclipse porque lo va a tronar. Nos quitó los 2 backrow, tiene otra Miracle Fusion y aquí obviamente ya no había nada que hacer. Tiramos la toalla nomás porque igual tremendo prota. Si no es porque abre con Stratos y el otro, que justamente es para el anti-backrow, directamente con el campo que dejamos hubiéramos podido aguantar. De hecho, cuando vean, o como ya habrán visto en la RP de RDA, le pudimos papear como 4 giros, así que se puede. Pero igual es un match pesadísimo por este tipo de cosas. Así que para que se queden tranquilos, entiendan que el mazo está bien, pero no esperen aquí un deck meta ni nada parecido. Bueno, gente, y eso sería todo. La verdad que Solfacordes es un mazo que está un poquito mejor de lo que parece, pero que sí tiene debilidades bastante claras. Así que realmente solo juégalo si es que, pues bueno, a lo mejor te sobran tickets SR como a mí y estás buscando algo más variadito y más divertido. O que tal vez tú ya los tengas porque realmente contra Utopía no tenemos mal. Por ahí me comí incluso un pinche Kaiju. Y pues bueno, igual el mazo con la trampa buscable más alguna staple como puede ser Eclipse, sí que te compra los turnos y luego simplemente al seguir teniendo tus escalas puedes ganar los duelos.
Y obviamente si no te comes Kaijus, pues tienes encima una Omni Negación que en muchos casos sí es suficiente para lo mismo, comprarte el turno y luego reventar. Así que bueno, eso sería todo. Cualquier cosa, como siempre, en los comentarios. Créditos a los que han llegado hasta este punto del video, así como a los miembros del canal. Al buen Toby, al Nash, al Immortus, al Jonius, al Ryzen, al Antonio, al Jinso, al Augusto, al Assassin's Creed, Leon J, al Playmaker, al Bill 10, José Barreto, Herónimos, Dario Vera, Dani Roche, Infura, Esteban y Franco González. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el siguiente video. Adiós, que mañana se viene algo jocoso.